¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia
sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad me dio. Tu majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón, tu espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio
tal, iglesia? ¿Cómo están? Iglesia amada de Dios, realmente es un privilegio para nosotros poder estar nuevamente reunidos con ustedes a través de estos medios. Extrañamos, añoramos poder estar juntos nuevamente, pero vamos a aprovechar esta forma en que Dios nos ha permitido que sigamos hablando de Él, que sigamos predicando del Evangelio verdadero. Así que estamos aquí un domingo más y estamos tan contentos de verlos. Recuerden, iglesia amada de Dios, familia de 2021 es el tiempo. Es el tiempo de que puedas entender en este tiempo, que puedas agrandar, que puedas ampliar tu conocimiento de Dios. Y una de las cosas que tienes que conocer de Dios es su amor. Dice Efesios en el capítulo 3, dice que su amor es alto, es profundo, es ancho, es largo, o sea, es más grande de lo que tú puedas imaginar, y es ese amor el que te protege. Así que en este tiempo en que se están hablando malas noticias, nosotros podemos estar confiados en que su amor permite que estemos protegidos. Cuando tú o tu familia salga, extiende sobre ellos la oración poderosa de protección del Salmo 91. Cree en tu Dios, cree en una protección sobrenatural de parte de Él y confía en que Él tiene cuidado de ti, de todos los tuyos. Haz lo que tengas que hacer en lo natural, sí, pero sobre todo tu confianza debe estar puesta en su protección hacia ti, hacia tu familia, hacia las personas que tú estés anhelando que así sea. Amén. Y a continuación quiero pasar a un tema que es también importante. 2021 hemos dicho es el tiempo, y es el tiempo de que conozcamos ese amor de nuestro Dios. Ese amor de nuestro Dios también es provisión. En el libro de Génesis, el capítulo 22 nos habla de que cuando Dios probó a Abraham, ustedes saben, todo lo del Antiguo Testamento simplemente está señalándonos, está haciendo una sombra de lo que nuestro Jesús iba a hacer para nosotros. Pues bien, la historia que se narra aquí en Génesis, el capítulo 22, está hablándonos de cuando Abraham ya tiene el hijo de la promesa, y Dios, sin embargo, le dice: lleva a tu hijo a una montaña para que lo sacrifiques. Y mira, Abraham es obediente, hace todo lo que le dice el Señor, pero él le cree a su Dios lo que él le dijo: en tu hijo Isaac tú serás bendecido, y en él también serán bendecidas todas las naciones. Eso no se retiraba de la mente y del corazón de Abraham. Así que cuando él fue a cumplir lo que Dios le dijo, mira lo que Isaac, su hijo, le preguntaba a Abraham: ¿y dónde está el cordero del sacrificio? ¿A quién vamos a sacrificar? Y Abraham le responde: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y todos sabemos, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su propio hijo, aparece un cordero, atado por sus cuernos, por sus cachos, en una zarza. Y ese fue el cordero que Dios mismo proveyó. Ahí fue la primera vez en que Dios se llamó a sí mismo: yo soy Jehová Jireh, yo soy el que te provee. En el capítulo 11 así lo dice: a ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Y eso es para nosotros también en este tiempo, iglesia. Nosotros tenemos que saber, eso fue una sombra de lo que nuestro Padre hizo por nosotros. Él proveyó el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Ese Cordero vino aquí a la tierra con un propósito, sí, para morir por ti, para ser tu provisión. Provisión no solamente financiera, provisión en cada área de tu vida. Quiero que entiendas esto. Pero vamos a tratar aquí de tu área financiera, un área que de repente estás ahí, bueno, y la situación está complicada, y seguimos con la crisis económica. Te voy a decir, tu Dios te dio su provisión. ¿Cuál es tu provisión? Es Jesucristo. Él fue dado para ti. ¿Para qué? Para que cada una de tus necesidades fuera suplida. ¿Conforme a qué? A sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por lo tanto, en este tiempo, iglesia, ¿en dónde está tu confianza? Tu confianza está en el conocimiento de que Él proveyó el Cordero. Ese Cordero fue sacrificado. Ese Cordero significa para ti provisión. En lo financiero, por supuesto que sí.
Ahora, Dios está interesado en tus diezmos y ofrendas, en tu dar, en tus siembras, en tus semillas. Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Porque Él lo necesita? No. Recuerda, Él es el dueño del oro y la plata en este mundo. Por lo tanto, Él no necesita de lo que le des. Lo que Él desea, lo que Él anhela es que tú puedas entender. Él proveyó para ti lo mejor, te dio lo mejor que Él tenía. Cuando tú le crees a Él esto, cuando tú crees que tu provisión ya está dada en Cristo Jesús, todo lo que tú necesites, comienzas a dar con toda liberalidad. ¿Por qué? Porque no tienes temor. Y ahí Dios dice, wow, me está creyendo, mi hijo, mi hija, me creyó. Él sabe que tiene esto suplido, que tiene su trabajo suplido, que tiene sus alimentos suplidos, que tiene su educación suplido. Él está entendiendo eso, está creyéndome a mí, está actuando en eso. Las puertas van a irte siendo abiertas en la medida en que tú sigas mirando que tu cordero fue provisto por tu Padre que te ama. Por lo tanto, si tú estás seguro de que tu provisión, tus necesidades están suplidas por tu provisión, estás con un pie en la bendición. Así que suelta lo que tengas que soltar, porque no retengas, retener en tu mano el dar. ¿Sabes qué significa no creerle a tu Dios? Y Él simplemente va a decir, wow, voy a seguir trabajando con Él para que Él me pueda entender. Yo soy el que suplo sus necesidades. Amén, iglesia. Entonces, con eso en tu corazón, quiero que lo medites y quiero que comiences a saber, tus necesidades están suplidas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, este tiempo es el tiempo para creerle a tu Dios, para creerle que Él te suple y puedes dar con toda liberalidad. Amén. Así que vamos a continuar con nuestro servicio. Ha sido un honor y un placer para mí dirigirme a ustedes, pero también es un honor y un placer presentarles a mi amado esposo, el pastor, que va a estarles dirigiendo la palabra en esta mañana. Bendiciones. Gracias. Bueno, antes de ir a la palabra, queremos darles un espacio, les vamos a estar pasando para que ustedes puedan estar diezmando y ofrendando y lo puedan hacer con mucha libertad. Les vamos a estar dejando las cuentas de los 3 bancos que tenemos, el Continental, el BCP y el Interbank. Ahora sí, familia, vamos a ir a la prédica y quiero estar compartiendo con ustedes. Dios no es el autor de la muerte. Dios es vida y desde el principio de la creación y por toda la eternidad, nosotros vamos a ver que Dios es un Dios de vida y esta vida nunca se va a agotar. La mayoría de las personas creen que Dios posee las dos cosas. A veces otorga vida y que a veces envía muerte, pero esto no es así. Todo lo que proviene de Dios solamente es vida. Y la muerte, ojo, la muerte no proviene de Dios, sino la muerte proviene del diablo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios se constituye en nuestro Padre Celestial desde el primer momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. La gente del mundo no conoce a Cristo, solo habla de Dios, pero nunca de su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque por medio de la obra de Cristo nosotros tenemos una relación con Dios y Él se constituye en nuestro Padre Celestial. Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús refleja la gloria de Dios en su persona. Por eso cuando vemos a Jesús, ¿a quién vemos? Vemos al Padre. En San Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a este mundo para traer vida al ser humano. Ahora, no fue una vida, un poquito de vida, sino que fue
para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Esta es la esencia misma de Dios. Él es un Dios de abundancia. Dios es más que suficiente. Esto ya está demostrado inclusive desde el mismo momento en que Dios hizo toda esta creación. Nosotros podemos ver la cantidad impresionante de formas, de colores, de variedades, de matices, de diferentes cosas que nosotros podemos encontrar inclusive en los peces del mar, en las flores del campo, en la naturaleza. Y todo lo que nosotros podemos ver, podemos simplemente ver el reflejo, la plenitud de la personalidad divina de Dios. Dios no es un mezquino, Dios no es ahorrativo, sino que en su esencia misma es la abundancia. Y esto se demuestra tanto al ser humano en todo lo que viene a ser la creación. Por eso es de que Dios es vida y Dios nos da vida en abundancia. Ahora, es de suma importancia si asimilamos profundamente este concepto, porque de esa manera estaremos en condiciones de ver solamente a Dios como Él es en realidad. Hay muchos que tienen una imagen tergiversada de Dios y piensan que la vida y la muerte procede de Él. Pero esto no es así, de ninguna manera. Dios solamente es vida, Él proporciona vida y esta se extiende por toda la eternidad. Ahora tú podrías preguntarte, ¿qué hacemos cuando perdemos a un ser querido? ¿Qué sucede cuando ocurre un desastre o un accidente y muere una persona a través o por medio de este accidente? ¿Qué pasa cuando un ser querido muere por una enfermedad incurable? Muchos de nosotros hasta cierto punto hemos experimentado esto. Hemos visto todo ese tipo de cosas en nuestras vidas, pero la primera cosa que debo dejar en claro, o quiero que esté bien claro en ustedes, es que Dios, no podemos catalogar a Dios a la luz de nuestras experiencias. Dios es vida y es indiscutible. Así lo muestra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es verdad. Y esta verdad es inamovible, independientemente de lo que nosotros podamos pensar o experimentar. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Jesús llevó todas nuestras enfermedades en la cruz. Estas palabras ya están cargadas ¿de qué? Están cargadas de vida misma, independientemente si nosotros experimentamos la sanidad o no. Por esa razón, no es correcto cuando nosotros vamos preguntándonos, pero ¿por qué falleció fulano, sutano? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué esta persona no experimentó la sanidad divina? ¿Por qué tal persona siempre está viviendo en situaciones difíciles? Pues la cosa no tiene nada que ver con Dios, sino con lo que la persona puede recibir de Él. Es imposible, obviamente, conocer las razones o los motivos por los cuales una persona inclusive no llega a recibir su sanidad o no vive en la liberación que debería de tener. Pero esto no está condicionado a que Dios envió eso. No, Dios, su poder no ha cambiado, el amor de Dios no ha cambiado, sino que de la manera en cómo una persona puede ver la perspectiva que tiene acerca de Dios. Y la perspectiva correcta es de que nosotros no tenemos que estar viendo lo que estamos viviendo, sino que nosotros tenemos que estar predispuestos a ver lo que las promesas de Dios dicen para nosotros y bendecir nuestras vidas. Ahora, no podemos culpar a Dios si algo no está funcionando como nosotros quisiéramos o deseáramos, porque su poder es ilimitado. La clave radica en la manera en que nosotros estamos dispuestos a recibir y la fe, y ojo, y la fe que tengamos en sus promesas. Por eso, lo que es realmente decisivo es establecer la diferencia o el concepto que tengamos de Dios. Dios es vida. Y la vida que Dios nos ha dado no es una vida pequeña, es una vida en abundancia. Él solo nos otorga vida y pura vida. La muerte no procede de Dios. Tenemos que tener esto totalmente muy en claro. El origen de la muerte y de todas las nefastas consecuencias no es un problema que Dios lo produjo. Ojo, Dios desde el inicio, ¿qué es lo que Él hizo? Él sopló vida y fue la misma vida de Él. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron.
Ante todo, hay que aclarar algo. Cuando una persona muere, esto no significa que murió por consecuencia de haber estado viviendo en pecado. La muerte es la consecuencia del pecado original, del primer hombre, que en este caso fue Adán. Y luego todos nosotros fuimos hechos pecadores a causa del pecado original. Por otro lado, por medio de Jesucristo, tenemos la justificación delante de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 17, dice, porque por la transgresión de uno, Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Este versículo es totalmente claro. La muerte no procede de Dios, por el contrario, de Él mana la vida. Si no fuera así, ojo, si no fuera así esto, desde el inicio, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, entonces Dios no le hubiera dicho a Adán, en este caso, que no comiera de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si no, moriría. Ahora, el pecado original de Adán trajo ¿qué cosa? Trajo enfermedad, sufrimiento y finalmente la muerte sobre toda la humanidad. Jesús vino al mundo no para traer muerte, sino Jesús vino al mundo para que nosotros podamos disfrutar de algo mucho más grande y mejor. ¿Y qué cosa fue? ¿Y qué es? Es la vida, y es tener vida en abundancia. Ante los interrogantes que podamos tener acerca de la pérdida de un ser querido, que a veces no sabemos cómo contestar o a veces no tenemos respuestas correctas, miren, la Biblia nos cuenta cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé, la mujer de Urías. Ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Al poco tiempo de nacer, este niño enfermó gravemente y murió. Esto nosotros lo podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulo 12. Cuando el niño enfermó, David rogó a Dios, ayunó, oró, lloró, hizo todo lo que tenía que hacer. Sin embargo, aún así, este niño murió. Cuando observamos la reacción que tuvo David después de la muerte de este niño, que lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 12, versículo 20, dice, entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó. Luego se vistió y se fue a la casa del Señor a adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. Esta fue la reacción correcta después de la pérdida de su hijo. Él no se quedó postrado, él no se quedó quejando, sino que él se llegó y fue y adoró a Dios. Más tarde tuvo otro hijo que fue llamado Salomón, y que este hombre este niño creció obviamente y llegó a ser el rey de Israel. Salomón fue un hombre muy especial y lleno de sabiduría. Después de la pérdida de aquel niño, Dios le dio otro, y con esto restituyó aún mucho más lo que tenía. Ahora, la restitución divina equivale al 120%. Ahora, ¿es posible que pensemos lo terrible que es una pérdida? Claro que sí, ustedes saben muy bien, nosotros lo hemos pasado con nuestra nieta. Sin embargo, lo que cuenta es la actitud con la que nosotros tenemos que enfrentar cada situación que vivimos. Salomón es un hijo que nació a causa de la actitud correcta que tuvo el rey David. Después de la terrible pérdida de su hijo, ¿Dios qué hizo? Dios concede vida. Cuando sufrimos la pérdida de un ser querido o cuando alguien muy cercano a nosotros sufre una enfermedad, tenemos que saber que esto no proviene de Dios de ninguna manera, aun cuando si esta persona tuviera que morir y tuviera que dejar este mundo. No tenemos que pensar que Dios lo quiso así, que Dios causó todo esto. Ojo, ni la muerte ni la enfermedad proceden de Dios. La palabra de Dios es medicina. Para tener una perspectiva correcta, es de vital importancia que nos alimentemos con la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 4, versículo del 20 al 22, dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Aquí vemos
la importancia de leer y de prestar atención a la palabra de Dios y no sacar conclusiones basadas en nuestras propias opiniones o experiencias. La palabra de Dios proporciona vida y medicina a todo nuestro ser. Dios es vida y su palabra nos otorga vida. Y cuando viene toda esta vida en nuestras vidas, cuando nosotros aprendemos a atesorarla en nuestro corazón, porque de nuestro corazón obviamente emana la vida, de nuestro corazón, cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, nos da vida y también nos da sanidad. Por eso es de que en el versículo 22, en el original hebreo, utiliza la palabra marpe. Y este está traducido correctamente como medicina, remedio, curación y salud. Aquí tenemos que aprender una lección muy importante. Y es que cuando estamos atravesando situaciones difíciles, aun cuando sufrimos la pérdida de un ser querido, nuestras oraciones no pueden ser suplantadas por la palabra de Dios. Dicho de otra manera, es precisamente en estos momentos cuanto más intensamente deberíamos de ingerir la palabra o la medicina de Dios en nuestro corazón. A menudo cuando atravesamos una situación difícil, nos apresuramos a poner en acción a muchas personas, donde venimos y les decimos, ora por mí, ora por mí, ora por mí, quiero que ores por mí, lo cual, ojo, no está mal, y no quiero que me malentiendan, es correcto. Nosotros como pastores lo hacemos, les pedimos a toda la iglesia que oren por nosotros. Pero quiero que me entiendas bien. El que la gente ore por mí, el que yo ore por ustedes, eso no tiene que reemplazar o suplantar lo que viene a ser la palabra de Dios. Yo necesito oraciones de ustedes. Nosotros necesitamos orar los unos por los otros. Y es más, esto la palabra lo dice. Pero eso no significa que si alguien viene y ora por mí, entonces yo dejo a un lado la palabra. O si yo oro por ustedes, yo dejo la palabra. O ustedes tienen que dejar la palabra a un lado. Esto no debería de ser así. La oración no puede ser suplantada. La palabra tiene que ser la palabra y tiene que estar puesta en tu corazón. Si recibiéramos todas nuestras soluciones por medio de la oración, Dios no aconsejaría a que nosotros prestemos atención a su palabra, la cual es la medicina. En ninguna parte de la Biblia encontramos que la oración es sinónimo a medicina. Naturalmente que nuestras oraciones son importantes y que producen efecto, claro que sí, y no quiero que me malentienda, pero la palabra de Dios debe de ser, ¿qué cosa? Tu prioridad en la vida. Cuando estamos enfermos físicamente y consultamos de pronto a un médico y viene el médico y nos da una receta y nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos da medicina y nosotros vamos siguiendo las instrucciones que el médico nos da, obviamente nosotros confiamos en que esta medicina haga efecto en nuestras vidas, ¿es verdad? De la misma manera deberíamos nosotros de hacer esto con la palabra de Dios. Y lo mejor de todo es que la palabra no tiene efectos colaterales o secundarios que nos puedan provocar alguna reacción adversa o nociva. Por el contrario, cuando nosotros podemos pasar más tiempo en la palabra y tenemos inclusive más cantidad de palabra, ojo, no hay temor, no hay consecuencias negativas, sino al contrario, Dios nos bendice aún mucho más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. La palabra de Dios es como una tableta de medicina, en los cuales tiene los mejores componentes. La cual contribuye ¿a qué? A tener una buena salud física, a tener una salud mental, a tener salud espiritual, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es de que yo creo que inclusive Dios, lo que Dios a veces, no sé, a veces llega un momento en que yo creo como que Dios dice, quiero que te hagas adicto a mi palabra. Y cuando una persona es adicto a la palabra de Dios, ¿sabes qué? La palabra de Dios te produce vida. La palabra de Dios inclusive te dice qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Ahora, yo tengo que reemplazar, entonces dejo de orar. No me malentiendas. Yo no te estoy diciendo que tienes que dejar de orar. Al contrario, cuando tú comienzas a orar, pero tienes la palabra, ojo, Dios te habla a través de quién. ¿Te habla solamente a través de la oración?
o Dios te habla a través de la oración, pero a través de su palabra. Así es. Entonces uno tiene que ser muy sabio en esto. A veces las personas se van a los extremos. Entonces dicen, entonces pastor, ahora solamente palabra, 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 palabra y dejo de orar. No, yo no te estoy diciendo eso. La palabra debe ser lo más importante para tu vida. La oración también es importante. Por eso es de que no nos olvidemos. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Él hacía milagros, hacía cosas, pero siempre llegaba un momento en que Él se alejaba, se subía, se alejaba de todos y se iba a tener, ¿qué cosa? Una relación ¿con quién? Con su Padre Celestial. Y pasaba no 5 minutos, 10 minutos, pasaba horas, pasaba un buen tiempo con su papá. ¿Y sabes por qué pasaba un buen tiempo con su papá? Porque, número uno, Él conoce muy bien la palabra de Dios. Y lo que Él quería tener era tener una relación. Y nosotros como hijos de Dios, lo primero que tenemos que hacer es conocer lo que dice su palabra, para yo después acercarme y orar y tener una relación con Dios. Por eso la Biblia dice, hazme recordar lo que dice mi palabra. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo no me acerco simplemente porque me tengo que acercar en una forma religiosa. Yo me acerco a Dios, número uno, con la confianza. Y digo, tú eres mi papá, pero también te quiero hacer recordar lo que tu palabra dice, lo que tus promesas dicen. Por eso es de que nosotros tenemos que aprender a recibir sanidad. ¿Por medio de qué? Por la lectura de la palabra de Dios. Y de esa manera nosotros estamos recibiendo, ¿qué cosa? Estamos recibiendo vida divina. Ahora, naturalmente, ¿es bueno cuando otras personas oran por nosotros? Claro que sí. Pero esto no debería de hacer a un lado lo que viene a ser la palabra. No, la palabra tiene que ir acompañada. ¿Por qué? Porque es la medicina para cada uno de nosotros. Así es. Ahora, ni la oración ni la alabanza puede reemplazar lo que viene a ser la medicina de Dios. Es más, la alabanza se produce como resultado del conocimiento de su palabra. ¿Okay? O sea que si alguien quiere venir y quiere orar y quiere, no sé, expresar un montón de cosas, pero no tienes palabra, dime, ¿cómo puedes alabar a Dios si no lo conoces a Dios? Así es. Pero cuando yo lo conozco a Dios, cuando yo conozco sus promesas, cuando yo conozco cada cosa, cuando yo conozco el corazón de mi Padre Celestial, yo puedo venir y puedo adorarlo, puedo alabarlo. Pero, ¿por qué? Porque yo sé lo que Él es para mí. Así es. La sanidad es importante. Pero hay algo mucho más importante. ¿Y qué es? Es mantenerme en la fe del Señor. Por eso es que la Biblia dice que mantengámonos confiados en Dios. Ahora, esto es lo que a veces muchas personas pierden de vista, especialmente cuando están en los momentos difíciles. Cuando van preguntando el por qué. ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y cuando una persona está preguntando el por qué sucede esto, el por qué, entonces llega un momento en que las personas van perdiendo de vista, o mejor dicho, su vista se va empañando, su vista se va nublando y dejan de tener una perspectiva correcta de lo que es Dios para nosotros. A veces pensamos inclusive que el por qué no recibimos sanidad si yo soy una buena persona, si yo soy una persona que sirvo al Señor, que hago esto, que hago aquello. Ahora te digo una cosa, la sanidad no tiene nada que ver con nuestro comportamiento. La sanidad es un regalo de Dios. De otra manera, sería simplemente el ganarme yo la sanidad por las obras o por los esfuerzos personales propios y míos. Y esto no es así. La sanidad divina no está condicionada a nuestras buenas obras, sino que es una de las mayores expresiones de la gracia y misericordia divina que Dios tiene para mí. Yo la recibo por medio de fe en sus promesas. Ojo, si yo no conozco cuáles son sus promesas, entonces yo no puedo actuar y no puedo tampoco recibir la sanidad. Ahora, ¿es un problema de Dios? No, es un problema de mí. Por eso es que cuando yo conozco las promesas de Dios, yo diezmo, puedo ofrendar, puedo diezmar, puedo recibir mi sanidad, puedo recibir muchas cosas. ¿Por qué? Porque es la promesa la que me sustenta, es la promesa es la que me hace vivir, es la promesa que me anima, es la promesa. Cuando yo estoy bien metido, agarrado en sus promesas,
y viene una dificultad, yo me paro en la promesa y le digo, Dios, tu promesa dice esto, tu palabra dice esto, tu palabra dice tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios comienza a hacer milagros. ¿Pero por qué hace Dios milagros? Porque la promesa tiene que estar puesta en tu corazón. Y cuando no hay promesa en tu corazón, entonces obviamente nosotros comenzamos a tener una perspectiva totalmente equivocada, una perspectiva que no es correcta. Dios no hace excepción de personas. Todos nosotros tenemos la misma posibilidad de poder recibir las bendiciones de Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. No es a través, te vuelvo a repetir, no es a través de las buenas obras o del buen comportamiento que tú puedas tener. Hay algo mucho más grande que recibir la sanidad, y es mantenerme firme en la fe. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue el momento en que me vaya. Dios es vida, y la muerte no procede de Él. Aún a pesar que nosotros estamos viviendo en este tiempo y estamos percibiendo la muerte constantemente alrededor de nosotros, durante todo el año pasado, el año 2020, hemos visto infinidad de personas, amigos o conocidos cercanos a nosotros, o nos han dicho, murió fulano, murió sutano, murió. Bueno, es cierto, vemos todo esto y nos da mucha pena, nos entristece, pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos que saber y tenemos que entender que la muerte no es algo que Dios lo concede, sino que Dios te concede vida, y vida en abundancia. Teóricamente nosotros habremos de ser arrebatados, y esto es lo que va a suceder. Pero si el Señor tardara todavía en regresar, que vamos a experimentar la muerte, de todas maneras la vamos a experimentar. Pero ¿sabes qué? No hay un día estipulado por Dios donde uno piense y diga, bueno, ahora ya me llegó mi momento. No debemos de pensar de esa manera. Hay muchos inclusive que creen de que Dios tiene un día y una hora preestablecidos, ya de antemano, para que nosotros dejemos este mundo. Es como que si nosotros venimos a la tierra con un reloj, y entonces este reloj comienza a funcionar, y llega un momento en que este reloj, no sé, se le acabó la pila y dejó de funcionar y muero, ¿no? Entonces es como una ruleta. Y si tengo un reloj y tengo una pila que es Duracell y que me va a durar muchos años, qué bueno. ¿Y qué sucede si de pronto no tienes una buena pila y tienes una pila china? Aunque ahora los chinos están viviendo, todo lo que están haciendo me parece que está viviendo más, por lo menos este COVID está viviendo más tiempo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué sucede si te viene una mala pila y mueres? Entonces, ¿es un problema de Dios? No, nosotros no deberíamos de pensar de esta manera. Cuando la Biblia hace mención de que hay un tiempo de vivir y hay un tiempo de morir, se refiere a que todos los seres humanos que nacen sobre la faz de la tierra, ¿vamos a morir alguna vez? Sí. A menos que obviamente seamos arrebatados por Cristo cuando Él venga a buscar a los suyos. Pero esto no quiere decir que Dios tenga una vida preestablecida para el día que nosotros tengamos que morir, porque realmente Dios no está provocando la muerte. Al contrario, Dios es el que prolonga nuestra vida, y Dios no está acortando nuestra vida. Y nosotros podemos ver todo esto, inclusive en un ejemplo del Antiguo Testamento. Podemos ver la historia del rey Ezequías. Aquí Dios le prolonga la vida 15 años más a este rey. Este rey estaba enfermo de muerte, pero Dios lo sana. ¿Y Dios qué es lo que hace? Dios viene y le prolonga, ¿qué cosa? Vida. Y Dios está interesado ¿en qué? En alargar tus días. Por eso es importante que en este tiempo, es el tiempo. Este es el año del tiempo. Este es el año donde nosotros tenemos que pasar más tiempo, ¿qué cosa? Conociendo las promesas, conociendo la palabra de Dios. Y no estemos pensando de que Dios está provocando esto, y ¿dónde está Dios? No, ¿sabes qué? Te digo algo. No estés tratando de hacer preguntas. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que no vamos a entender. Lo único que lo que sí nosotros tenemos que saber es de que Dios es un Dios de vida. Y que Dios quiere darte vida, y vida en abundancia.
Y esa vida en abundancia no solamente es salud. Dios quiere prosperarte en todas las cosas. Dios quiere que tú reines en esta vida. Dios quiere que tus días sean prolongados. Pero ¿cómo puedo tener todo esto? Cuando nosotros vamos pasando más tiempo en las promesas de Dios. Amén. Y esto es importante. Obviamente voy a cortar voy a enseñar solamente hasta aquí. La próxima semana voy a continuar porque queremos mantener un tiempo cuando ya estemos presencialmente. Pero ¿saben qué? Quiero decirles algo. Tú tienes que entender de que Dios es un Dios que Él está interesado en tu vida y quiere prolongar tu vida. Y Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Antes de terminar, yo quisiera hacer una oración. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, yo necesito de ti. Yo quiero que ahí donde tú estés, quiero que repitas esto conmigo y quiero que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Quiero que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida. Sabes que me he equivocado, he cometido muchos errores y te pido perdón. Necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias porque a partir de hoy día yo soy parte de tu familia. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, realmente nos encantaría que tú te puedas estar comunicando con nosotros. Te vamos a estar dejando un WhatsApp y también te vamos a estar dejando un correo para que tú nos puedas estar escribiendo. Si tienes una petición de oración, nosotros queremos orar por ti. Nosotros creemos en la oración. Nosotros creemos que la oración es buena, es efectiva. Pero con esto te vuelvo a repetir. La palabra de Dios tiene que ser la prioridad en tu vida. Y nosotros queremos ayudarlos, queremos que tú puedas ir conociendo cada vez más y más de nuestro Padre Celestial. Familia, que Dios los bendiga y nos estamos encontrando la próxima semana. Bendiciones. Visión DEF. Conoce a Dios. Encuentra libertad. Descubre tu propósito. Marca la diferencia. Corramos juntos con la visión.